tiene que ver con Esteban. La iglesia comenzó en Pentecostés y 4 personajes importantes hay en el libro de los Hechos, entre el capítulo 6, que cuenta el inicio de la iglesia, y el capítulo 13. Y es muy interesante saberlo. 4 personajes. El primero es Esteban, el primer mártir cristiano. El segundo es Felipe, el evangelista que fue a predicar el evangelio a Samaria. Jesús había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. No era lejos, pero era un lugar inaccesible para los judíos. Y fueron, y Felipe fue y tuvo una gran bendición. Y Dios luego lo llevó a evangelizar al primer africano que se convirtió y que era de Etiopía. En el día de hoy todavía hay una iglesia, no, todavía no, gracias a Dios, hay una iglesia fuerte en Etiopía, y esa gente dice, el origen está en el capítulo 8 del libro de Hechos. El otro personaje importante fue Cornelio. Se convirtió un soldado romano, un centurión, alguien que tenía un ejército a su cuidado. Y al convertirse recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y esto produjo un impacto tremendo en la iglesia, especialmente a Pedro, que dice: ¿cómo? También el Espíritu Santo es para los no judíos. Y luego el personaje que luego va a ocupar todo el libro de Lucas es la conversión del apóstol Pablo, que en esa época se llamaba Saulo de Tarso. Y una vez que Lucas, que es el escritor, cuenta el principio de la iglesia hasta el capítulo 6, y del capítulo 6 al capítulo 12 cuenta lo que le sucedió a estos 4 personajes, e inclusive incluye la conversión de Saulo, ya toda la escena está preparada para el primer viaje misionero que sale desde la iglesia de Antioquía y que se relata en el capítulo 13 de Hechos. Ahora, Esteban es un personaje para estudiar, para leer, porque tiene algunas características que yo quiero resaltar en esta noche. Aparece en el capítulo 6, cuando por un problema que había en la iglesia de una mala distribución de comida entre los que necesitaban comer, y los apóstoles no estaban haciendo bien el trabajo, y la gente se quejaba, los apóstoles le dijeron, versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, el repartir comida. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. No era apóstol, nunca más antes había sido mencionado, y posiblemente era un judío, pero griego, por el nombre que tenía, Esteban, que significa corona. Y aparece aquí, su vida es un modelo para imitar, un modelo que debe marcar la vida de los misioneros, como la vida de cada creyente, porque todos somos misioneros, todos tenemos una misión que cumplir. Déjenme decirles 6. La primera,
tenía buen testimonio. Su conducta revelaba lo que era. Frente a un problema fue elegido por los hermanos como alguien que era parte de la solución y no parte del problema. La primera característica de un cristiano debe ser el buen testimonio. No el de la iglesia, no el que damos el domingo aquí, el que damos en la semana, en el barrio, en el trabajo, como nuestro carácter, como nuestro vocabulario, cómo manejamos nuestras reacciones. ¿Qué hacemos cuando hay un problema en donde estamos? Y uno de los grandes problemas, los grandes déficits de la iglesia hoy es que los creyentes no son conocidos por su buen testimonio. Antes venía, me decía, pastor, dice, ¿me puede mandar una persona que pueda trabajar en su casa? Y dice, usted no es de la iglesia. No, yo no soy de la iglesia, pero quiero algo de la iglesia porque sé que son buena gente. ¿Por qué? Porque un buen testimonio. Alguien había dado un buen testimonio. ¿Cómo es tu testimonio? ¿Qué dicen los demás de vos? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo, tus compañeros en la facultad? Un buen testimonio. Voy a saltar las características que se suponía tenía que tener un diácono que están allí en 1 Timoteo. Y voy a ir a la segunda característica de Esteban. Estaba lleno de sabiduría. Era alguien con entendimiento. No tenía solamente conocimiento. Conocimiento puede tener una persona inteligente que estudia, pero se necesita ser sabio. Y aparecen aquí dos oraciones que también voy a saltar por la hora, en donde el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los Efesios y 2 veces interrumpe lo que está escribiendo para orar. Dice, primero empieza diciendo, por esta causa yo, y empieza a hacer la oración. ¿Y qué es lo que pide en la primera oración? Que los creyentes tengan espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento. Está pidiendo por sabiduría para nosotros. Y tenemos que pedir, Señor, dame sabiduría. Señor, dale sabiduría a los pastores, dale sabiduría a los hermanos. Para que entiendan 3 cosas. La esperanza a la que nos ha llamado, la riqueza de la gloria de su herencia, lo que vamos a recibir cuando lleguemos en los cielos, y la supereminente grandeza de su poder. 3 cosas: el llamado, el futuro que nos espera y el poder que tenemos a nuestra disposición. Y luego en el capítulo 3, versículo 14, vuelve a orar y ahora dice, Señor, quiero que oren para que sean capaces de comprender, y explica allí que sean capaces de comprender el amor que excede a todo conocimiento, el amor de Dios. ¿Y de dónde sacó Esteban sabiduría? De estudiar la palabra de Dios. Dice el texto que cuando se defendieron, porque ustedes saben que era tal el prestigio de Esteban, tal los milagros que hacía, que los judíos, los enemigos, lo agarraron y lo llevaron a un juicio. Y dice, pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos y otros que eran de Cirene, Alejandría, Sicilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, es decir, no podían, se encontraban con un hombre lleno de sabiduría. La sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento a la experiencia diaria o ante un problema concreto. No es sentido común, tampoco es experiencia, viene de estudiar la palabra de Dios. Dice el Salmo 19, no está en las transparencias, el Salmo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel que hace ¿qué cosa? Sabio al sencillo. No importa cuán simple seas, quizás no tengas conocimiento, ni tengas título universitario, podés ser sabio.
si estudias la palabra de Dios. Y es lo que hacía Esteban. ¿Cuál es el segundo déficit de muchos cristianos? Primero, que no tienen buen testimonio. ¿Y por qué no tienen buen testimonio? Pues no son sabios, no saben cómo conducirse, andan por la vida sin GPS, están perdidos. Y cuando viene a la iglesia el pastor, ¿qué tengo que hacer en esto y en esto? ¿Qué sé yo? Preguntárselo a Dios. Y la sabiduría viene por estudiar la palabra de Dios. En tercer lugar, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, porque los apóstoles les habían dicho a los hermanos que busquen entre ellos hombres de confianza, es decir, de buen testimonio, entendidos, es decir, gente sabia, y en tercer lugar, lleno del Espíritu Santo. Hermanos, es imposible hacer la tarea y vivir la vida cristiana como Dios quiere sin la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Imposible. Pablo le dice a los creyentes en Éfeso: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se puede tener el Espíritu Santo? Muy simple, pidiéndole a Dios. El Señor dijo, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes, no está este texto, si ustedes, que son padres imperfectos, le dan a sus hijos lo que ellos le piden, ¿cuánto más vuestro Padre le dará a ustedes si ustedes les piden, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. El Señor nos dijo cómo se consigue el Espíritu Santo. No es en una reunión carismática en algún lugar que venga un gran predicador, que no tiene nada malo ir a escuchar a un gran predicador. Se consigue pidiéndole. Y lo primero que tenemos que hacer en la mañana, porque lo que sucede con el Espíritu Santo es que muchas veces está entristecido. Yo lo tengo, ¿para qué se lo voy a pedir? Porque está triste, necesitas pedirle perdón y llenarte de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo te llene. Ayer contaba en el aniversario 10 años de la iglesia en Loma Hermosa, lo que tantas veces le dije a ustedes. Tony Campolo, el pastor americano que era pastor de Bill Clinton, escuchó de la Madre Teresa de Calcuta algo que le impresionó a él, y cuando él me lo contó me impresionó a mí, y era esto. La Madre Teresa de Calcuta dice: no me levanto a hacer nada sin pasar un rato en silencio pidiéndole: Espíritu Santo, llena mi vida. Y la verdad que yo he tratado de hacerlo, no siempre lo hago. Uno sale corriendo, o prende la televisión, o mira el celular. Ahora estamos todos con el celular, como estamos todos mirando. ¿Qué? ¿Recibí algún WhatsApp? ¿Recibí algún mensaje? ¿Un email? Y antes de hacer eso, pedirle: Espíritu Santo, lléname. Voy a tomar tantas decisiones, voy a decir tantas cosas, voy a hacer tantas cosas. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. En tercer lugar, dice que era un hombre lleno de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Es confiar en las promesas. Es confiar en que Dios no nos va a fallar. Todos ustedes en este momento están desarrollando una increíble fe. Ustedes se han sentado sin agarrar la silla y revisar si estaba bien, ni ver la marca, ni decirle a algún otro: sentate que quiero estar seguro de que no me caigo. Ninguno de ustedes hizo eso. Ustedes vinieron y con fe se sentaron. Eso es fe. Es descansar sin saber mucho. Y el cristiano debe vivir por fe. ¿Por qué enviamos misioneros? Por fe. ¿Dios no nos va a dar recursos? Él se va a encargar. El problema de Dios no son los recursos, son las personas. ¿Por qué encaramos la construcción? ¿Porque tenemos todos los recursos? No.
¿Y por qué lo hacemos? Por fe. ¿Por qué? Pues sabemos que Dios se va a encargar de darnos los recursos a su tiempo. Cuando queremos tener todo bajo control y no hacemos nada si no lo tenemos calculado, vivimos una vida chata, irrelevante. Necesita tener fe. Y si no tenés fe, hacé la oración que hizo el centurión: Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. O como le dijeron los discípulos, aumenta nuestra fe. ¿Cuánto ustedes necesitan fe? Pídansela: Señor, dame fe. ¿Cómo viene la fe? De estudiar la palabra de Dios. Parece que estamos recurrentes a esto. Estudiar la palabra de Dios. En quinto lugar, era un hombre lleno de gracia. Dice el versículo 8, Esteban estaba lleno de gracia y del poder de Dios. Realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Aquí no, la palabra gracia, que tiene muchos significados, no es por gracia sois salvos por medio de la fe, esa es otra gracia. Ese es el favor inmerecido que recibimos de Dios. Esto es más simple y esto es casi muy fácil de entender, todo el mundo lo entiende. Pero lo entendemos más por la negativa que por la positiva. La negativa es cuando una persona no tiene gracia, es un desgraciado. Gracia es alguien que es feliz, alguien que es dulce, alguien que es cálido, alguien que es gentil. ¿Y Esteban era todo eso? El Señor Jesús fue mencionado que tenía eso, dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que decimos refleja lo que hay dentro nuestro. Y esta es una gran señal de ver cuántos creyentes muestran la hilacha, o mejor, muestran el hígado, para seguir con la... cuando hablan. Porque el texto en Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Quiero que lean conmigo fuerte la primera palabra de este texto. Ninguna. ¿Puede decir el creyente malas palabras? Puede, pero no debe. ¿Por qué? Porque el texto dice ninguna. La de B larga la dicen todos. Tampoco. La P, esa, ¿no? Tampoco. Menos la H. Ninguna. ¿Cómo te das cuenta que una persona es creyente? Por el vocabulario que tiene. Es lastimoso, ¿eh? Antes era común que la gente te dijera, vos sos evangelista, ¿no? Sí, ¿por qué? No decís malas palabras. Ahora no sé cuánta diferencia hacemos con nuestro vocabulario. Sus palabras, sea vuestra palabra, dice Colosenses, siempre con gracia, con dulzura, con amabilidad, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El texto decía, para la edificación, la persona que escucha lo que decimos salga edificada, salga alentada, salga bendecida. Va a haber este taller sobre sanidad interior, y me decían los hermanos que hicieron esto,
Sorprendente la cantidad de gente que viene herida. Y una de las heridas que traen es los insultos, las descalificaciones que recibieron de sus propios padres. Sos un idiota, no servís para nadie, ojalá no te hubiera tenido. Palabras edificantes, ¿no? La palabra debe ser a nuestros hijos y a todos, palabra que la persona le haga crecer. Y si no tenés una buena palabra, hace algo que nos cuesta mucho hacer, es cállate la boca. Miren la dulzura o la gracia de Esteban, lo estaban apedreando. Era un pozo, una depresión a las afueras de Jerusalén. Lo metían ahí a la persona que iban a apedrear, estaba lleno de piedras. Y le entraban a tirar piedra hasta que lo mataban a pedrazos. Eso es lapidar. Y mientras lo lapidaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego decías, cayó de rodillas y clamó con fuerte voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. ¿De quién había escuchado estas palabras el Señor? Se las había dicho a Dios. Él se las está diciendo al Señor Jesús. Esto es tener dulzura. Hermanos, esta característica que tiene que ver con el lenguaje que usamos, tiene que llamarnos a la reflexión. Se mete, es fácil. Cuando yo hice el servicio militar, en el servicio militar, de 3 palabras, 2 eran malas palabras. Y me quedo corto en el porcentaje. No había terminado yo el servicio militar y ya empecé a dar clase en la escuela. Me daba miedo hablar, porque se me había contagiado. En vez de llamar a uno, a otro, de decirle, che, vení. Y tuve que hacer un gran esfuerzo, porque yo nunca escuché a mi papá y a mi mamá, nunca, decir una mala palabra. No se me ocurría. Yo nunca he dicho una mala palabra delante de mis hijos y trato de nunca decirla. Y si vos las decís, no la digas más. Todos dicen malas palabras. ¿Y cuál es el problema? ¿No te acordás del mensaje de la vez pasada, del domingo pasado? Daniel propuso en su corazón no contaminarse con el vocabulario. No. Parezco un idiota. Bueno, preferible parecer un idiota para los hombres, pero hacer que el Señor esté contento con nuestra conducta. Y por último, dice, Esteban estaba lleno de poder. Como Esteban estaba lleno de gracia y del poder de Dios. Realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pablo, en esa oración, en Efesios, dice que puedan saber el poder que tienen los hermanos en Éfeso a disposición de ellos. Y luego escribiéndole a Timoteo, en 2 Timoteo 1:7 le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Qué nos ha dado Dios? Un espíritu de poder.
¿Hay poder en Dios? Sí, pero hay poder también. Debe haber poder en el creyente. Y la manera es pedírsela. Señor, dame ese poder que decís que tenés disponible para nosotros. Y entonces cuando vengan las malas circunstancias las vamos a poder enfrentar porque vamos a estar llenos del poder de Dios. A veces vemos hermanos tan abrumados por las circunstancias que le rodean que nuestra oración debe ser: Señor, mostrarle el poder que tienen a su disposición. Mientras hablaban esta mañana se me ocurrió un ejemplo, no sé si es muy bueno, pero lo vuelvo a repetir. ¿Cuántos de ustedes alguna vez tuvieron un ventilador en la casa? A ver, levanten la mano. No. Ahora todos tenemos aire acondicionado. Ventilador. Un artefacto feísimo, pero estaba allí. ¿A quién le importaba que era feo? En verano, si andaba bien, andaba bien. Pero ¿saben uno de los secretos del ventilador? Que necesita estar enchufado a la red eléctrica para funcionar. Sin estar enchufado a la red eléctrica, no sirve para nada. Y el creyente, si no está enchufado, no está conectado con el poder de Dios, no produce mucho. Vidas sin poder, vidas sin fruto. Y nosotros tenemos que orar: Señor, vos me ofreces poder, yo quiero ese poder. Pero ese poder no viene gratis, viene cuando nosotros nos dejamos llenar todos los días del Espíritu Santo y la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Y es entonces cuando podemos predicar y la gente es transformada, es conmovida por nuestra prédica. Y podemos hacer proyectos de trabajo y tenemos la energía y tenemos la audacia y tenemos la capacidad sobrenatural para poder hacerlos. Y empezamos a vivir en una dimensión de fe, de prodigios, de milagros, porque no dependemos de nosotros, dependemos del poder de Dios que está a nuestra disposición. Si vos vas a orar por un enfermo, no hace falta que vaya un pastor a orar por un enfermo. Si vos tenés la oportunidad de orar por un enfermo, dice: Señor, vos me decís que puedo tener este poder, llename de tu espíritu en este momento y poné la mano sobre el enfermo y orá y decí: en el poder de Dios bendigo tu vida y oro para sanidad en tu vida. Lo podemos hacer. Lo puede hacer cualquiera que tenga fe en el Señor. No es exclusivo de algunas personas. Y Esteban vivía en esa dimensión. Y terminó mal, lo terminaron apedreando, joven, primer mártir cristiano. Pero transformó la vida de millones a través de su historia en el tiempo. Y conmovió a un joven que estaba al costado del lugar de lapidación, cuidando la ropa, porque todo el mundo tenía como una capa, digámoslo así, y para tirar piedra no se podía, a veces sacaban la parte más externa del vestido, que tenía 5 elementos, sacaban eso, y lo dejaron, y le dijeron: pibe, cuida esto que nadie lo robe. ¿Quién era el pibe ese? Saulo de Tarso. El éxito de nuestra vida no es tener fama, tener poder humano, tener dinero. El éxito de nuestra vida es hacer lo que Dios quiere y ocupar el lugar para el cual el Señor nos preparó. Amén, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra, por el ejemplo de Esteban. Reconocemos, Señor, que estamos lejos de esta clase de vida y te pedimos que nos ayudes. Nos ayudes. Yo te pido a mi hermano que está luchando con su vocabulario, que mañana a la mañana se pueda despertar y pedir ser lleno de tu Santo Espíritu
y tú le llenes de tu sabiduría y del poder para cambiar su vocabulario. Te pido por aquel hermano que está tomando decisiones equivocadas en su vida, que mañana se levante a la mañana, pida ser lleno del Espíritu Santo y vos le des sabiduría como para que él sepa cuál es el camino correcto que tiene que seguir. Te pido, Señor, por los hermanos que están siendo inquietados a salir, a trabajar y servirte, quizás a ser misioneros en países lejanos. Llenalos de tu espíritu y llenalos de tu sabiduría y llenalos de tu poder para que sepan escuchar tu voz y responder obedientemente. Queremos ser una iglesia, Señor, con todas estas características. Ayúdanos a hacerlo en el poder del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Que tenga una buena semana. Gracias.